Gracias, señora presidenta. La economía suele ser vista como una suerte de ciencia extraña, de ciencia ajena a los problemas cotidianos de la ciudadanía, y yo creo que no debería ser así. No debería ser así porque entonces corremos el riesgo de que cada vez que se hable de economía la gente desconecte. Desconectemos aquí los diputados, las diputadas, desconecte el público, desconecte la ciudadanía y al final convirtamos esto en una suerte de comisión tecnocrática en la que se habla una jerga muy extraña y que no interesa a casi nadie. Yo no creo que ese tenga que ser el objetivo. El objetivo es precisamente descubrir la verdad. El objetivo es conseguir entender lo que ha sucedido en nuestro país y que ha tenido unas consecuencias que ya esas sí las conocemos de una forma muy clara. Hoy sabemos perfectamente quién ha pagado la crisis económica. Lo que no sabemos es quién las han causado. ¿Tenemos algún nombre, algún apellido suelto, algún tribunal que ha dado alguna pista? Incluso alguno que ha hablado más de la cuenta y ha dicho cómo actuó para el fraude hipotecario, cómo actuó para los tipos de interés, cómo actuó en tantas otras cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. Y si algo hemos aprendido en estos años, en toda Europa, es que el Estado no es neutral. El Estado, sus gobiernos, han actuado, han intervenido de una forma muy directa, muy poco neutral, muy poco pasiva, para beneficio de una parte de la población y para perjuicio de otra parte de la población. Y habrá que ver por qué ha sido así, cuáles han sido las consecuencias concretas y quiénes han sido, con nombres y apellidos, los responsables de que se tomara esa opción política. Porque la economía no es un arte oscura. La economía es una forma de hacer política, la economía implica ideología y la economía implica tomar partido. Y en nuestro país se tomó partido. Se tomó partido en favor de una serie de cuestiones, una serie de personas, una serie de grandes empresas y nosotros sabemos cuáles han sido las consecuencias. Desempleo, desigualdad, miseria, pobreza, destrucción del modelo productivo precario que ya teníamos y una serie de cuestiones que todos conocemos muy bien. Hace 5 años yo mismo subí también a esta tribuna, día arriba, día abajo, y presentamos una comisión de investigación, la propuesta de una comisión de investigación sobre la crisis. La mayoría absoluta del Partido Popular tumbó esa propuesta, que no sería la única que se debatiría en aquella legislatura. Hoy, 5 años después, esta aritmética parlamentaria nueva permite que se abra una nueva comisión de investigación, una primera comisión de investigación sobre las causas y responsabilidades de la crisis. Y yo creo que es una buena noticia. Creo que es una buena noticia porque hay precedentes en otros países que no tuvieron tantos reparos y que lo hicieron bastante más rápido. El caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos que permitió iniciar una comisión de investigación donde circularon por el Congreso y el Senado hasta 700 comparecencias en una totalidad de 19 días, con un amplio abanico de trabajo de 1 año y medio, y permitieron llegar a unas conclusiones muy interesantes. Nuestro grupo es perfectamente consciente de las limitaciones del reglamento de esta Cámara y, por lo tanto, las limitaciones de las comisiones de investigación. Y, sin embargo, siguen siendo un instrumento para averiguar qué ha sucedido en nuestro país. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con los agujeros patrimoniales? Bajemos a lo concreto. ¿Qué significa eso? Significa que había una serie de entidades del sistema financiero, cajas de ahorros, bancos, con una serie de responsables directivos que ofrecían una serie de préstamos, de créditos, a promotores, constructoras, inmobiliarios, que eran absolutamente arriesgados, que estaban fuera de todos los estándares posiblemente conocidos y que, sin embargo, en el tiempo se comprobó que fracasaron y que generaron un enorme agujero patrimonial que ya sí sabemos quién lo ha pagado. Lo ha pagado la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, las prestaciones y, en definitiva, la mayoría social trabajadora de nuestro país. Pero, ¿por qué el Banco de España, mejor dicho, los directivos del Banco de España no han investigado en todo este tiempo cada contrato uno a uno para averiguar quién fue quien le puso al constructor el contrato con todas esas condiciones? ¿Y por qué no se ha conocido todo eso? ¿Y por qué no ni siquiera el propio Banco de España ha dicho absolutamente nada? Porque no olvidemos que el Banco de España durante aquellos años se dedicaba a proponer moderación salarial, es decir, bajar salarios, aumentar la edad de jubilación, en definitiva, todo buenas noticias para las grandes empresas y, sin embargo, su competencia, que era vigilar el sistema financiero, hacía caso omiso de todas sus responsabilidades. Los inspectores del Banco de España en el año 2006, antes del estallido de la crisis, mandaron una carta diciendo a los directivos del Banco de España:
ojo, cuidado, aquí hay un problema que puede estallar. ¿Qué hicieron los directivos del Banco de España? Absolutamente nada, ignorarlo. Pero es que esos directivos del Banco de España tienen nombres y apellidos y tendremos que saberlo aquí, no para hacer una tesis académica, no se trata de eso. Ya hay muchas tesis académicas sobre esa cuestión. Se trata de que esta es la sede de la soberanía popular y que tenemos que saber quiénes son los responsables que nos haya costado que hoy tengamos deficiencias en nuestro sistema público de pensiones, de sanidad, de educación, porque tienen una correlación absolutamente inmediata. No se trata tampoco, como algunos grupos quieren hacer creer, que sea un problema de lo público. Sabemos, por el estudio de la crisis financiera internacional, que hay muchas entidades privadas a lo largo de todo el mundo que han tenido los mismos problemas que las cajas de ahorro en nuestro país. Y sabemos también que hay muchas cajas de ahorros en nuestro país que no han tenido ningún problema, como la Caixa o las cajas vascas. ¿Qué significa eso? Que no se puede limitar esto a un problema de propiedad o de su naturaleza. Se trata de gestores con nombres y apellidos, gestores con vínculos con partidos políticos, con vínculos con grandes constructoras, con vínculos, en definitiva, con lo que es la oligarquía de este país. Y eso es lo que nos ha saqueado. Y, sin embargo, más allá de determinadas sentencias judiciales que, por un lado o por otro, han ido aclarando alguna cuestión singular, particular, nuestro país no sabe absolutamente nada de los responsables de la crisis. No sabe absolutamente nada de quiénes son realmente. Y yo creo que eso es un problema. Es un problema porque significa mandar un mensaje muy perverso a los que intentan saquear nuestro país, y es: puedes trabajar con impunidad, puedes robarnos con impunidad, puedes saquearnos con impunidad, porque total, la ciudadanía va a mirar hacia otro lado. Pero claro, no es la ciudadanía, son sus representantes públicos que hasta este momento, hasta el día de hoy, no han querido abrir una comisión de investigación para poner esos nombres y apellidos. Y yo creo que eso es un problema no solo económico, sino también democrático. Cuando el Parlamento no investiga las causas de la crisis, creo que se está favoreciendo de una forma muy clara, en definitiva, a cualquier tipo de mangante. Estudiemos todos, no tenemos problemas. El Partido Socialista quería investigar al Partido Popular, el Partido Popular quería investigar al Partido Socialista. Una ventaja, no lo veo un inconveniente. Investiguemos todo, todos los años de Aznar, todos los años relacionados con la burbuja inmobiliaria, todos los años que tienen que ver con la época de Zapatero, todos los años que tienen que ver con los rescates bancarios. Vamos a hacer un buen plan de trabajo. Vamos a hacer un buen trabajo no para lanzarnos los unos a los otros, sino para conocer la verdad, que es una cuestión bastante más diferente. Hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas entre quienes negaron la burbuja, entre quienes negaron la crisis, entre quienes no hicieron su tarea, entre quienes aprobaron leyes para favorecer el rescate financiero, entre quienes favorecieron que se vendieran bancos que eran negocios a €1. En definitiva, hay mucho que investigar y nosotros, desde luego, no nos vamos a limitar a una o dos cuestiones. Sabemos que es ambicioso, somos conscientes, decía antes, de las limitaciones del reglamento del Parlamento, pero nosotros creemos que han pasado cosas muy graves en nuestro país, desde las instituciones internacionales hasta las nacionales. Puedo poner el ejemplo del Banco Central Europeo. Es muy fácil de entender. Durante una época en nuestro país, el Banco Central Europeo prestaba a los bancos internacionales, ya rescatados en el nivel internacional, al 1%. Y esos bancos prestaban al Gobierno de España, a través de la deuda pública, al 5 o al 6%. Claro, eso es como si yo le presto al Partido Popular, por ejemplo, dinero al 1% y el Partido Popular me lo presta a mí al 5%. Yo debo ser rematadamente tonto para aceptar eso, pero resulta que los diferentes gobiernos de España han estado aceptando y tolerando eso durante muchos años, lo que ha incrementado la deuda pública, que ha servido después como excusa y palanca para recortar en lo público. A mí me parece eso el componente más básico del trilerismo, de la estafa, de algo verdaderamente terrible que debería ser investigado. El papel del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, que, por cierto, decía lo mismo que decía el Partido Socialista en el Gobierno, es decir, que no había un problema del sistema financiero, que las cajas de ahorro incluso estaban más sólidas que los bancos. En definitiva, creo que tenemos mucho que estudiar, pero que tiene que ver no solo con la economía, o mejor dicho, tiene que ver con la economía pero vista desde otro enfoque. No es lo mismo ver las cosas por encima de la mesa que verlas desde debajo. El enfoque es distinto. La economía no se puede ver como de un aspecto técnico, se tiene que ver con lo que significa en la vida cotidiana de la gente. Y cuando se produce
un ERE, cuando se produce un desahucio, cuando se produce un recorte en la sanidad pública que deja fuera a sectores importantes de nuestra población, cuando se producen todas esas cuestiones, hay un vínculo directo con quienes durante mucho tiempo han estado saqueando este país. El problema es que esos saqueadores se hayan ido de rositas, como estamos viendo a muchos banqueros que se han ido incluso con jubilaciones de 18 millones de euros y siendo ellos precisamente los responsables. La justicia está ahí, la justicia está para recurrirla, pero el papel de este Parlamento es otro. El papel de este Parlamento es encontrar la verdad. Y si resulta que, como dice el reglamento, encontramos una verdad que se puede mandar al Ministerio Fiscal, pues ahí tenemos un añadido, un complemento, que eso es perfectamente posible. Pero este Parlamento tiene que decir las cosas claras a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha saqueado? Y, por cierto, independientemente del color político, de la ideología o del equipo de fútbol que sea el saqueador. Si es un saqueador, debería estar en la cárcel. Y un país no prospera si no tiene a sus banqueros corruptos en la cárcel. Muchas gracias.